El presidente Joe Biden anunció ayer que el líder del grupo Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, murió durante una incursión de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Siria. Last night, operating on my orders, the United States military forces successfully moved a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS. Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista para proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados y para hacer del mundo un lugar más seguro, decía Biden en su comparecencia pública. La operación, en la que también participaron las fuerzas kurdas, se llevó a cabo en la región de Idlib, el último bastión de Estado Islámico, donde el predecesor de Quraishi, Abu Bakr al-Baghdadi, fue asesinado en una redada similar en el año 2019. Un alto funcionario de la Casa Blanca precisó que el líder de Estado Islámico se inmoló durante el ataque, haciendo estallar una bomba que cargaba. Según dijo Biden, el líder de Estado Islámico eligió inmolarse en un acto final de cobardía desesperada, sin tener en cuenta las vidas de su propia familia y de otras personas que se hallaban en el edificio. Prefirió eso a enfrentarse a la justicia por los crímenes cometidos, añadió el jefe de la Casa Blanca. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, durante esta incursión hubo enfrentamientos que duraron 2 horas y murieron al menos 13 personas, entre ellas 4 niños y 3 mujeres. ¿Qué impacto tiene esta noticia en la lucha contra el terrorismo? ¿Qué es hoy Estado Islámico? ¿Qué queda de esa organización? Vamos a conversar con Susana Mangana, experta en Islam y el mundo árabe, profesora en la Universidad Católica del Uruguay. Susana, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo. Por favor, Emiliano, muy buenos días para ti y toda la audiencia en perspectiva. Hace tiempo que no hablábamos de Estado Islámico. ¿Cuál era la situación de esta organización desde su derrota del año 2019, cuando fue muerto su fundador? Bueno, efectivamente no se ha hablado mucho en estos últimos, diría yo, 2, 3 años quizás, acerca del estado de situación, de cómo están las fuerzas que integraban el ISIS, esa agrupación terrorista que surgió con fuerza a partir del 2014 y que podemos decir que se nutrió de esa guerra civil en Siria. Y yo creo que tiene que ver porque solemos elegir la solución fácil y es creer que habían sido completamente derrotados y que por tanto no se percibió una amenaza de esta agrupación. Y sin embargo eso es falso. Lo que ha ocurrido en estos últimos años es que con un nuevo líder de un carisma menor, si se quiere, al-Baghdadi, al predecesor, al que inició el movimiento en el 2014, se dedicó esta persona, el que ahora se ha inmolado, se ha hecho estallar junto con otros 13 civiles, entre ellos 4 niños, hay que decirlo, pues esa persona se ha dedicado de alguna manera a recomponer las fuerzas, a intentar reclutar más adeptos para su causa, pero estaban lanzando ataques contra prisiones, contra centros de detención donde había numerosos extremistas, no solo pertenecientes a ISIS, sino también a otras agrupaciones islamistas, como tú bien decías, en la región de Idlib, que no solo era el bastión de ISIS, sino que también allí ha sido el feudo de contestación al régimen sirio, pero sobre todo donde todavía perduran y donde hay una resiliencia de otras agrupaciones islamistas radicales. Sí, claro, pero recordemos que Estado Islámico llegó a ser otra cosa, ¿no? En el año 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, el fundador del grupo, se autoproclamó en una grabación con cámaras de televisión, se autoproclamó califa del Estado Islámico, que llegaba con su alcance entre Irak y Siria sobre una superficie similar a la del Reino Unido y una población de más de 11 millones de personas. Sí, claro, todo eso en un régimen de terror, imponiendo su lógica, pero sobre todo también al calor de esas revueltas árabes que se iniciaron, como sabemos, en el 2011,
¿verdad? Entonces estamos hablando ya de más de 10 años de guerra civil en Siria sin parar, ininterrumpida, y es por eso que lograron imponerse con su violencia, con su terror, pero también con cierto orden, volviendo a abrir escuelas, volviendo a abrir centros donde se repartía con una cartilla de racionamiento de alimentos a la población, pero también vacunas, por ejemplo, para los infantes, para los niños pequeños. Bueno, todo eso logró que, como tú dices, controlaran muchísimo territorio. Pero en este último tiempo, con este líder que ahora se acaba de inmolar, a lo que se han dedicado es a intentar recomponer sus fuerzas. Por tanto, ha habido un cambio de estrategia de ISIS, pero también de las fuerzas estadounidenses y otras que combatían al ISIS, porque recordemos que también el gobierno o el régimen sirio, según se quiera aceptar su legitimidad o no, ha estado combatiendo a integrantes de ISIS como de otras agrupaciones islamistas radicales, pero sobre todo han sido las tropas kurdas, que son las que han controlado ese territorio en Al-Hasaka y en el noreste también de Siria, donde han estado combatiendo desde siempre, desde el 2014, a las tropas del ISIS. Veamos, antes de seguir, antes de analizar la importancia de esta muerte y el futuro, en todo caso, de Estado Islámico y otras organizaciones similares, el tipo de operación que lideró Estados Unidos, según la explicación que dio Biden. Veía en la prensa de las últimas horas que Estados Unidos suele atacar con drones a los grupos yihadistas en Siria, salvo en los casos en los que actúa contra destacados líderes cuya identidad busca confirmar mediante pruebas de ADN obtenidas de sus restos. Esto decía El País de España. ¿Qué fue lo que hizo entonces Estados Unidos? Según lo que señaló Biden, ordenó al Departamento de Defensa que tomara todas las precauciones posibles, incluso con el cuidado de minimizar bajas civiles. Como sabíamos que este terrorista había elegido rodearse de familia, incluidos niños, tomamos la decisión de efectuar una redada de las fuerzas especiales, lo que implicaba un riesgo mucho mayor para los nuestros. En lugar de atacar por aire, tomamos esta decisión para minimizar bajas civiles. ¿Qué comentarios hace sobre toda esta explicación? Que es correcto, es a lo que yo aludía cuando digo que hay un cambio de estrategia, mientras que con la administración de Obama o también de Trump se intentó siempre lanzar ataques con drones, y ahí tenemos ejemplos concretos del desastre que causaban esos ataques sorpresivos con drones sobre población, muchas veces civil. Por ejemplo, en Kabul, en agosto pasado, Biden ha intentado ahora minimizar sobre todo las críticas a la administración estadounidense, evitando muertes innecesarias. Pero ¿qué pasa? En esta ocasión también el ISIS ha modificado su pauta. Como decía, ya no están en un combate abierto, ya no están cuerpo a cuerpo los integrantes del ISIS contra tropas regulares de Estados Unidos o los aliados de Estados Unidos, sino que este hombre también, igual que lo hizo al-Baghdadi, su predecesor, decide inmolarse cuando ve que lo van a atrapar. Y claro, al inmolarse hace estallar por los aires donde está en ese momento y vuelan también personas pertenecientes a su entorno, en este caso 4 menores que han fallecido. Con lo cual, sí es cierto que hay un cambio de estrategia de ataque de Estados Unidos, pero hay que ver si realmente la va a mantener en el tiempo, porque obviamente lo que tú decías muy al pasar es que a lo que tienen que dedicarse ahora las tropas estadounidenses con los aliados es a recuperar datos, a relevar información en el terreno, porque cada vez más van a tener que combatir con figuras poco destacadas del ámbito de ISIS y no sabemos quién es el nuevo líder, a quién van a proclamar como el nuevo califa, y por tanto habrá que recabar datos para saber a quién hay que combatir. ¿Qué ocurre? Cuanto más carismático el líder de los grupos terroristas, mayores acciones contraterroristas que genera. Reclutan más personas ellos, pero Estados Unidos más rápidamente los tiene que eliminar, sacar del panorama. Cuanto menos se lo conoce, más trabajo de inteligencia denso y pesado hay que hacer en el terreno, Emiliano. Entonces, ¿cuán relevante es esta operación que acaba de ocurrir? ¿Cuán relevante es esta muerte que, de hecho, obtuvo Estados Unidos? Bueno, tenemos varios planos para el análisis. Primero, ¿es una ganancia para Estados Unidos? ¿Es un éxito la operación? Sí, desde luego que sí. Han eliminado a una figura central del ISIS, han descabezado por ahora el movimiento, pero evidentemente puede haber una retaliación, puede haber ataques de venganza para vengar la muerte de este líder, y sabemos que el ISIS tiene varias filiales o tiene grupos que adhieren a ese modus operandi de lanzar ataques sorpresivos desde en África, el continente africano, en Oriente Medio, pero también podemos pensar en Filipinas, en Asia.
Es poco probable, pero es una posibilidad que se abre ahora. Ahora bien, van a tener que abocarse a elegir a un nuevo líder, un líder que pueda tener el carisma suficiente para reclutar savia nueva y sobre todo porque se ha frustrado este intento de seguir liberando detenidos radicales que están en las prisiones de Siria. Ahora bien, por otro lado tenemos el otro análisis. ¿Termina con esta muerte? ¿Muerto el perro? ¿Se acabó la rabia? No, claramente que no. Ya sabemos que murió Bin Laden y continuó todo lo que es el accionar de los grupos islamistas radicales que luego llamamos grupos terroristas islámicos, que es una simplificación cada vez más burda. Entonces, tenemos que estar preparados para que siga habiendo una amenaza de parte de agrupaciones como el ISIS, Al-Qaeda o Hayat Tahrir al-Sham o Hurras al-Din. Yo te podría soltar más de una veintena de nombres impronunciables luego para cualquier neófito desde Afganistán, Pakistán. No tiene sentido hacerlo. Lo que sí es pero impresiona esa enumeración en la que entrabas, porque claro, no estamos al tanto de semejante espectro de organizaciones, ¿no? Claro, hay muchísimas, es un paraguas muy amplio, pero entonces no hemos descabezado al grupo, sí, pero solo momentáneamente. Es decir, la amenaza que parte de estos grupos radicales va a persistir en tanto siga habiendo resiliencia de estos grupos y además hay competencia interna entre facciones porque todos quieren poner a su hombre al frente de esta agrupación y otras, pero también recuerda que hay que combatir las fuentes de ingresos, cómo se nutren estos, cómo consiguen dinero para comprar armas, carros de combate, cómo pueden pagar salarios a los que reclutan, porque la gente no va alegremente también por una ideología, no, también van a cambio de un salario porque están muertos de hambre. ¿A qué estás aludiendo entonces? Pues que mientras siga habiendo condiciones en el terreno, en Siria, en Irak o en otros países musulmanes, africanos, árabes, donde la gente no tenga otra opción que lanzarse a estos grupos radicales, bien por supervivencia, bien porque realmente ven que les han dejado solos y abandonados y no confían ya ni en Estados Unidos ni en el resto de Occidente, sigue habiendo condiciones válidas para apostar a ese islamismo radical. Estás hablando de, a ver si entiendo bien, de dos aspectos, ¿no? Por un lado, el contexto, ¿no? Lo que ocurre en los lugares donde estos grupos terroristas se nutren de militantes, las condiciones allí que llevan a que haya quienes, por convicción o por necesidad económica, se suman a este tipo de acciones. O por coacción. ¿Perdón? O por coacción. Bueno, también, está bien, claro. Esa es la tercera posibilidad. Pero por otro está cómo se financian estas organizaciones, ¿no? ¿Quién nutre de fondos y de recursos a estas organizaciones para que puedan desplegar su actividad, para que puedan contratar, para que puedan pagar militantes? A ver, veamos cada uno de los dos factores. Muy bien, pues lo que estamos diciendo en este caso es que Estados Unidos y sus aliados no solo pueden centrar el combate contra las agrupaciones islamistas radicales, de las cuales una, la más famosa, si se quiere, la más histriónica, la más estelar en sus acciones, la que ha tenido ese desarrollo tan impresionante en los últimos años, es el ISIS. Pero como te decía antes, hay una amplia gama de ellos que son los que seguimos cuando estudiamos la realidad de Pakistán, de Afganistán. Ahí tenemos a los talibán, nos habíamos olvidado de ellos porque hubo 20 años de ocupación, pero fíjate ahora quién gobierna en Kabul otra vez después de 20 años fallidos de ocupación. Es muy triste decir esto, pero 20 años, las tropas más poderosas del planeta desplegadas allí para combatir a los mismos barbudos que ahora los vuelven a combatir, pero además ahora se reúnen con ellos en Oslo. Es realmente, sería una broma de mal gusto si no fuera la realidad que tienen que padecer millones de afganos que se están muriendo de hambre, Emiliano. Me preocupa mucho eso. Bueno, pero ahora ¿cómo combatimos? Estamos en ese analizando ese primer factor, que tiene que ver con el contexto. Ahí la lucha, entre comillas, no es militar o no debería ser militar, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, es perseguir a través de trabajo de inteligencia en el terreno, es a través de combatir también las fuentes de ingresos, ver cuáles son las agencias, cuáles son las compañías que nutren de dinero, cuáles son los países que están alimentando por razones varias, muchas veces porque quieren ejercer un liderazgo o buscan la hegemonía de ese liderazgo en la región de Oriente Medio. Entonces ahí se mezclan las agendas de política exterior de países también poderosos con los que además a la sazón Occidente tiene relaciones. Por ejemplo, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, pero la propia Turquía. Entonces hay que tener una estrategia de combate. No digo que no exista, obviamente que si la estoy detallando
dicho es porque se está escribiendo al respecto. Pero evidentemente en algún momento hemos hecho agua, no hemos podido dar con la tecla, con la llave, para evitar que haya reclutamientos. Y yo creo que eso tiene que ver con las condiciones de base pésimas, con la inestabilidad social, política y económica, sobre todo, de millones de jóvenes. Bueno, a eso iba, ¿no? ¿Cómo se cambia sí. esa otra parte? Y bueno, la realidad económica, cómo se promueve, cómo se activa el desarrollo en esos lugares para que ese elemento no sea determinante. Y porque tenemos 11 años ya, recordarás, desde lo que se llamó tristemente también primavera árabe, que fue una primavera para Túnez, pero para el resto de los países fue un otoño y un gélido invierno en el caso de Siria, de Yemen. Sigue todavía habiendo una guerra civil en Yemen y también hay todavía conatos, insurgencia, como vemos, tú hablabas de Idlib en el noroeste, una región muy importante, de donde vienen, por otra parte, los sirios que muchas veces han buscado refugio en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Entonces, ¿cómo se combate esto? Pues evitando estas situaciones de intervencionismo, estas situaciones donde hemos aupado a líderes corruptos, a líderes dictatoriales que lo que han hecho es a sangre y fuego permanecer en el poder, como el régimen de Al-Assad. ¿Alguien puede creer que Al-Assad no ha violado los derechos humanos contra su propio pueblo? Por favor, recordemos los ataques con gas sarín y otros contra la población indefensa siria, pero también en Irak, en época de Saddam Hussein. ¿Y qué hicieron allí? Pues los norteamericanos con el presidente Bush Jr. entraron en el 2003, sacaron a Saddam Hussein, desmantelaron toda la institucionalidad iraquí y a partir de ahí era tierra de nadie. Es decir, impusieron ellos sus condiciones, pusieron a dedo a su hombre, como hicieron también luego en Afganistán, y ya sabemos que esta estrategia ha salido mal, porque normalmente Estados Unidos da lecciones en el mundo entero acerca de lecciones aprendidas de sus errores, pero ellos son los primeros que no aprenden de sus errores, ni en Afganistán ni en Irak, y los han vuelto a cometer en Siria. Entonces, lo primero que hay que hacer para evitar que siga habiendo jóvenes que entiendan que hay un futuro para ellos en estas agrupaciones radicales islamistas, llámense ISIS o Perico de los Palotes, lo voy a decir claramente, es generar condiciones de vida dignas en esos países. Y tal como están hoy Siria, Irak o estos países que he mencionado como Yemen, eso es sumamente difícil porque nos hemos dedicado desde Occidente a dinamitar toda posibilidad de desarrollo económico en aquellos países, Emiliano. ¿Algo más para agregar en estos apuntes sobre lo que viene después de este hito del día de ayer? Y bueno, lo que se viene ahora seguramente es un compás de espera. Estarán celebrando en Estados Unidos, pero viendo a ver cómo se reorganiza el tema de la inteligencia en el terreno. Recordemos que en Siria también otro país que realmente ha hecho acopio de esa inteligencia es Rusia, pero ahí tenemos la cuerda de tensiones también entre la administración de Biden y la de Putin, por el tema de Ucrania, por el tema también de Kazajistán, de Bielorrusia. Entonces, realmente yo, lejos de ver cooperación entre las potencias occidentales que están interviniendo, nos guste o no, ya lo están haciendo en aquella región, lo que veo es que se están enfrentando en otros planos y utilizan esta información para restársela al otro. En vez de sumar fuerzas, muchas veces lo que vemos es que compiten por ese liderazgo poniendo a sus peones útiles. En el caso de Putin, prefiere apoyar a Bashar al-Assad, ha preferido eso en estos 10, 11 años de guerra civil, en vez de dejarlo caer. Y a su vez Estados Unidos, que no combatió con el ahínco suficiente a al-Assad y por tanto dejó la puerta abierta para que actuara Putin, y ahora mucho me temo que la Unión Europea está embretada en otras cuestiones y claro, llegó la pandemia, con lo cual el panorama es bastante tétrico. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Que yo creo que el ISIS va a intentar elegir a un nuevo líder, seguramente no tenga una figura muy carismática como lo fue el primero, Abu Bakr al-Baghdadi. Recordemos que el nombre no es casual, este señor que acaba de morir se llamaba Abu Ibrahim al-Hashimi. Lo de al-Qurishi se lo pone él, es para darse dique, para darse importancia y decir que viene del linaje de la familia del profeta. Es como si tú mañana, Emiliano, pasases a ser Emiliano Cotelo Abu Muhammad al-Mekí y vienes de Meca. O sea, son inventos que hacen estos líderes para intentar dotarse de cierta dignidad ante aquellos que quieren, para conseguir la lealtad de sus acólitos. Ahora bien, ¿es una amenaza mayor? No, no lo es, pero sí van a estar ahí molestando, sí van a ser una amenaza para la seguridad internacional, solo que ahora, como estamos entretenidos y ocupados con el Omicron y la variante X que venga mañana de la pandemia, creemos que esto es un mal menor, pero van a seguir estando ahí. Susana Mangana, gracias por acompañarnos esta mañana con este enfoque ahí sobre los hechos mismos, una vez conocida la noticia. Retomamos estos asuntos en cualquier momento contigo, ¿te parece?
Cómo no, cuando quieras, a la orden, con mucho gusto. Saludos para ti y para todo Uruguay.